continuación vamos a explicar el siguiente ejemplo. Un grupo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública tomó una muestra aleatoria de las velocidades registradas por 30 vehículos en el trayecto Veracruz-Aures, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad para una carretera. La muestra arrojó los datos siguientes. En este ejemplo vamos a explicar el decil, el cuartil, la desviación media, la varianza, la desviación estándar, rango intercuartílico y el rango entre percentile. Para calcular nuestro decil 5 vamos a ocupar estas dos fórmulas, donde nos dice que el límite real inferior más la fuerza de decil menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia de decil por el ancho de clase nos da nuestro decil número 5. Antes de calcular esto tenemos que calcular nuestra fuerza decil para sustituir los valores que corresponden. Esto es igual a fuerza decil 5 por el número total de datos, que son 30 sobre 10. Y esto nos da un resultado de 15. El valor obtenido, que es 15, lo vamos a utilizar para buscarlo en nuestra tabla de frecuencias, en nuestra frecuencia acumulada, para sustituir los datos correspondientes a nuestra fórmula. Esto nos dice que 15 de nuestra frecuencia acumulada se encuentra en el intervalo 3. Vamos a ocupar el límite real inferior de este intervalo, que es 103.5, más nuestra frecuencia decil, que ya la tenemos, que es 15, menos nuestra frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 14, sobre la frecuencia del decil, que es 6, por el ancho de clase, que igual es 6. Y esto nos da un resultado de 104.5, y así terminamos de calcular nuestro decil 5. Para calcular nuestro cuartil 3 vamos a ocupar las siguientes dos fórmulas, donde nos dice que el límite real inferior más la fuerza cuartil menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia cuartil por nuestro ancho de clase nos va a dar ese resultado. Pero antes tenemos que calcular nuestra fuerza cuartil 3, porque esta la vamos a ocupar para sustituir los datos correspondientes a nuestra primera fórmula. Esto nos dice que es 3 por 30 sobre 4 y nos da un resultado de 22.5. Ahora vamos a buscar nuestro 22.5 en nuestra tabla de frecuencias en la columna de frecuencia acumulada. Esto quiere decir que estamos en el intervalo número 4. Ahora, esto quiere decir que el límite real inferior va a ser 109.5 más la fuerza decil, que ya la tenemos, que es 22.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 20, sobre la frecuencia del cuartil, que es 7, por nuestro ancho de clase, que es 6. Efectuando todas las operaciones, esto nos da un resultado de 124.5. Ahora vamos a calcular la desviación media. La desviación media se calcula mediante esta fórmula, que sería la frecuencia por la marca de clase menos la media aritmética sobre el número total de datos. En este caso nosotros ya calculamos la media aritmética, que sería su fórmula φ entre n, que sería esto, 30.065.5 sobre 30, y aquí lo vemos en nuestra tabla. El valor de φ, que serían 30.065.5 entre 30, y nos da este valor, 102.18. Ahora sí, ya podemos sustituir en nuestra fórmula, que sería desviación media es igual al primer valor de la tabla de nuestra frecuencia, que sería 6, por el primer valor de la marca de clase de la tabla, que sería 94.5, menos nuestra media aritmética, que serían 102.18, y aquí lo vemos. El primer valor, que es 6, y nuestra marca de clase, que es 94.5. Y así lo vamos a hacer sucesivamente.
Ahora vamos a sumar el segundo valor, que sería más 8 por 100.5 menos el valor de la media aritmética, que serían 102.18, y así lo vamos a hacer sucesivamente. Ahora sí, ya sustituyendo todos los valores de nuestra tabla y sustituyéndolo en la fórmula, ya tenemos nuestra desviación media. Y aquí observamos, que ya tenemos todos nuestros datos que nos dice nuestra fórmula sobre n, sobre el número total de datos, que serían 30, y nuestra desviación media nos da un total de 6.88. Y así es como obtendremos nuestra desviación media. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza se calcula mediante esta fórmula, que es igual casi como la media aritmética, solo que aquí se le va al cuadrado y el número total de datos es n-1, que sería varianza es igual a la frecuencia por la marca de clase menos la media aritmética sobre n-1 al cuadrado. Nosotros ya tenemos aquí el valor de la media aritmética, que serían 102.18. Ahora vamos a sustituir la fórmula de la varianza, que sería así, igual a 6 por 94.5 menos 102.18, pero esta se eleva al cuadrado, que sería así, más nuestro segundo dato de nuestra fórmula, que sería 8 por nuestra marca de clase, que sería 100.5 menos la media aritmética. Aquí lo vamos a resolver. (102.18) al cuadrado, y así lo vamos a hacer sucesivamente sustituyendo la fórmula. Ahora sí, ya sustituyendo en la fórmula con todos nuestros datos de la tabla, nos queda esto. Aquí es 29 porque nuestra fórmula nos dice que el número total de datos menos 1, que se le va a restar 1, que serían aquí 29. Y así, ya haciendo las operaciones, nos quedan 2032.99 entre 29, que nuestra varianza sería 70.10. Y así es como se realiza este proceso para la varianza, para obtener nuestra varianza. Vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar se calcula con el resultado de nuestra varianza, pero se eleva al cuadrado, que sería desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 70.10, que es el valor de nuestra varianza. Esto nos da como resultado 8.37. Este sería nuestro resultado de nuestra desviación estándar. Ahora vamos a calcular nuestro rango intercuartílico. El rango intercuartílico se calcula mediante esta fórmula, que sería cuartil 3 menos cuartil 1. Anteriormente ya explicamos cómo se calculan los cuartiles. Entonces aquí checamos nuestro resultado, que el cuartil 3 es 124.5 menos el cuartil 1, que serían 103.5. Esto nos da un resultado de 21. Y así es como obtendríamos nuestro rango intercuartílico, sustituyendo esta fórmula. Para calcular nuestro rango interpercentil vamos a calcular el percentil 90 y el percentil 10, ya que los vamos a restar. La fórmula para calcular los percentiles son estas dos, donde nos dice que percentil es igual al límite real inferior más la fuerza percentil n menos la frecuencia acumulada anterior sobre la fuerza percentil por el ancho de clase. Para calcular nuestra fuerza percentil vamos a ocupar estas dos fórmulas. Una nos servirá para la fuerza percentil de nuestro percentil 10 y otra para el 90.
Fuerza percentil 10 es igual a 10 por el número total de datos sobre 100. Esto sería 10 por 30 sobre 100 y nos daría un resultado de 3. Y la siguiente sería 90 por 30 sobre 100 y nos daría un resultado de 27. Ahora lo que hay que hacer es buscar en nuestra tabla de frecuencias los resultados que nos dieron en la columna de las frecuencias acumuladas. Ahora, para sustituir nuestros valores, nos vamos a buscar en las frecuencias acumuladas y nos damos cuenta que nos encontramos en el intervalo número 1. Ahora vamos a utilizar toda esta columna para sustituir en nuestra fórmula los datos que nos piden. El límite real inferior es 91.5 más 3, que es nuestra fuerza decil, menos 0, porque la frecuencia acumulada anterior es 0, ya que no hay ninguna anterior a 6, sobre 6, que es nuestra frecuencia, por el ancho de clase, que es 6, y esto nos va a dar un resultado de 94.5. Y así tendremos calculado nuestro percentil número 10. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro percentil 90. Vamos a buscar nuestra fuerza percentil en la tabla de frecuencias acumuladas y nos damos cuenta que se encuentra en el intervalo número 4. Nuestro límite real inferior va a ser 109.5 por nuestra fuerza percentil, que ya lo obtuvimos, que es 27 menos 20, que es nuestra frecuencia acumulada anterior, que se encuentra en el intervalo número 3, sobre 7, que es la frecuencia percentil, que se encuentra en el intervalo número 4, por el ancho de clase, que es 6, y eso nos va a dar un resultado de 115.5. Ahora, para calcular nuestra fuerza percentil, lo que hay que hacer es restarlos. El percentil 90, que nos da un resultado de 115.5, menos nuestro percentil 10, que nos da un resultado de 94.5, y al restarlo nos va a dar un valor de 21. Entonces nuestro rango de percentil va a ser 21.